El uso y las gratificaciones. A medida que pasa el tiempo y consigo traer nuevos avances científicos y tecnológicos, las ciencias de la comunicación se interesa en investigar los nuevos medios que la desarrollan. En el mundo contemporáneo donde surgió la internet, la web y las redes sociales. Así que hoy les vamos a explicar un poco más sobre el uso y las gratificaciones en las redes sociales. El planteamiento general que podemos realizar entonces es que los usos y las gratificaciones nos proporcionan estas redes sociales en el sentido virtual del término, sin abandonar el sentido literal de la red social. Más allá de su amplificación, la red social sería entendida como la red de personas que más cerca tenemos. Ejemplo, familia, amigos, compañeros de la universidad. Y es que es una influencia directa o indirecta. Cuando el individuo está más cerca de la red social digital, se produce el curioso fenómeno de adquirir información. ¿Y cuál es esta información? La música, los videos. Por un lado, el conectar también con personas conocidas, donde la máxima, los amigos de mis amigos. Como podemos ver en las redes sociales, a veces tengo un amigo y resulta que él tiene unos amigos en común con otro amigo y así vamos interactuando en las redes sociales. Entonces esto es lo que se pretende con este pequeño ejemplo que estoy dando. Y es que se hace una realidad por otro lado, además de compartir numerosos elementos de carácter cultural, pensamientos, fotografías, lecturas de artículos y videos. Cuando tú en tus redes sociales, ejemplo, yo veo videos o artículos del paro nacional, de la reforma tributaria de política, las redes sociales automáticamente me van mostrando más de los temas o de las páginas o los artículos que yo en mi día a día visito. No me va a venir a traer algo de moda porque no es el tema que yo visito constantemente. Entonces este otro pequeño ejemplo que doy. En principio cabe recordar que el modelo de los usos y las gratificaciones es un modelo centrado en la audiencia y que se entiende que los medios de comunicación de un modo que se satisface las necesidades relacionadas con la interacción. Y Fátima nos da un claro ejemplo y lo hacía con una biblioteca. Entonces, si la web 1 parecida a una biblioteca, se puede mirar, leer, pero no se puede generar un vínculo con la fuente de información, a excepción del intercambio de mensajes mediante el correo electrónico. Si la web 2, las personas se contactan entre sí, dando origen a lo que se conoce como web social, permite entrar a la red a través de la subida de archivos y la salida de la misma, a través de la descarga, lo que facilita la comunicación entre personas y fomenta la formación de grupos de individuos con intereses comunes. Entonces ella nos ponía este ejemplo que si la web 2 fuera una biblioteca, cualquiera podría incorporar un texto propio y a esto, digamos, a un estante escoger uno ajeno. Entonces es como en las redes sociales, tú interactúas porque hay personas con los mismos temas en común. Entonces tú puedes hacer publicación de alguna información y asimismo recibir de otra persona una respuesta o un comentario a base del mismo tema. Entonces eran como ejemplos que ella nos hacía y que si los comparamos y a medida de que el mundo ha ido avanzando científicamente y tecnológicamente, los podemos entender muy claros. También ella hablaba sobre, digamos, si la web 3 involucrara la conexión de la información disponible en las plataformas existentes, volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los elementos anteriormente descritos, digamos, la presencia de un consejo que no es una persona sino un software, que digamos se interpreta cuáles son las obras o autores preferidos, por lo que se puede recomendar un nuevo título o sugerir un escritor, ya que la interconexión de las aplicaciones hace posible la asistencia de estas herramientas altamente intuitivas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que ahora en nuestra actualidad, si tú entras a las redes sociales y te gusta un tema,
¿Te gusta un libro? A ti las redes sociales, el internet, la web, te va a devolver esta información dándote una sugerencia de que hay un nuevo autor, de que hay un nuevo tema, de que hay un nuevo libro. Entonces estos son como ejemplos muy claros del uso y las gratificaciones. Hacia la cultura del consumo. El término de usos y gratificaciones apunta a los diferentes usos que se le dan a la información y las diversas gratificaciones que ésta proporciona, determinando los consumos de respectivas audiencias por la razón en la que la gente elige los medios de comunicación y otros que no. El consumo está determinado por diversos factores, entre los que se pueden destacar los aspectos culturales, y esto da un significado a todo lo que diariamente vivimos, donde cada grupo social satisface sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, entretenimiento, entre otras. El consumidor se convierte en efecto en objeto y sujeto de investigaciones, como lo demuestra en el auge de las técnicas de medidas de los objetivos y los estilos de vida. Los medios digitales y avances tecnológicos han brindado a las personas otro recurso para buscar esas gratificaciones aplicada a la comunicación de masas, es decir, de satisfacer al usuario buscando contenidos de su interés. Es importante destacar las gratificaciones que las audiencias obtenían de los medios, específicamente en las redes sociales, como la diversión, relaciones interpersonales, como de utilidad social, psicología individual, donde de manera clara los aspectos sociales y psicológicos aportan mayor consistencia cuando se trata de entender que la sociedad consume algún determinado tipo de contenido y la manera en que ellos lo realizan. Haciendo énfasis en la siguiente interrogante: ¿cuál es la fabricación del practicante en los impuestos de la ciudad, el supermercado, los medios de comunicación u otras alternativas? Se puede decir que a medida que la extensión totalitaria de los sistemas de producción ya no deja de los consumidores un lugar en el que indique lo que hacen con los productos, y a medida de esta lógica, por medio de sistemas científicos, miden el avance de estos en las redes por medio de un orden económico, afinadas a que la acción, conocimiento, que se ejerce en su lugar busca descomponer sus movimientos del consumidor como sondear sus necesidades. Es así como investigadores de esta teoría como Elihu Katz, Jay Blomler y Michael Gurevich corroboraron que la masa a la que se dirigía la información no era lo suficiente homogénea, como se planeaba, observando así que no importa cuánto éxito tenga que ver ese medio o haga ese medio, sino satisface las necesidades de un determinado público, que eso es lo más importante. Hodgar en los años 80 suscita la cuestión relacionada con la construcción del sentido de los mensajes en relación con el receptor y su contexto. Los investigadores pertenecientes a la corriente de los estudios culturales abordaron esta temática en textos significativos publicados en el Centro de Estudios de Birmingham. Morley profundiza esta vía en Familia Televisión, que explora las interacciones en el seno de la familia a través de la pantalla chica, en el contexto natural de percepción de la televisión, el universo doméstico, la distribución del tiempo, el ocio, la decisión de elección de programas, los horarios de recepción. Este estudio se basa en 18 familias blancas del sur de Londres, de clase trabajadora y de composición de 2 adultos y 2 o más niños, analizando su comportamiento de acuerdo a su posición social, edades y sexo. James Loom se centra más en los estudios feministas, basados en la teoría feminista del filme, que se apoya en el psicoanálisis y la semiología del cine. En 1975, la británica Laura Mulley, a través de su publicación Visual Pleasure in Narrative Cinema en la revista Screen, analiza el mundo de Hollywood y su postura machista respecto a la audiencia y a la interacción posterior entre sexos y la creciente audiencia feminista en el consumo de este arte. La metodología para desarrollar esta teoría con aspectos capaces supone que los individuos pueden identificar sus propios motivos o necesidades cognitivas relacionadas con el conocimiento y la comprensión, necesidades afectivas o estéticas relacionadas con las emociones, necesidades integradoras a nivel de la personalidad relacionadas con el esfuerzo de confianza, credibilidad y estabilidad individual, necesidades de integración social, de contacto con la familia, amistades y el mundo, y necesidades de evasión relacionadas con la diversión,
con la relajación de temores como películas y programas de entretenimiento. Relacionada con esta teoría tenemos varios investigadores en esta corriente. Batkin afirma que las palabras son multiacentuales y no fijas, siempre son personales. Resalta que el lenguaje no se puede traducir a un reflejo de los intereses sociales. Por tanto, tiene cierta autonomía, pero está atrapado en redes de relaciones sociales integradas en sistemas políticos, económicos e ideológicos. Por lo tanto, el lenguaje no puede considerarse uniforme y está en constante transformación según la historia y la evolución de la subjetividad. Hans Robert Haus en 1967 establece un enfoque de la estética, de la influencia y de la recepción. Stuart Hall, hablando de los estudios culturales y estudios feministas, describe las concepciones monolíticas del espectador, de la audiencia o de la propia televisión. Están aquí desplazadas por el nuevo énfasis puesto en las diferencias y variaciones entre esos contextos sociales de la recepción. Estos a su vez relacionados con la interacción entre el sentido del placer y el uso y la elección. La teoría de usos y gratificaciones, su aplicación a las redes sociales relacionada profundamente con los medios de comunicación y su influencia en la audiencia. La manera como la audiencia utiliza dichos medios para gratificarse. La audiencia es considerada activa en su uso de contenidos. Los medios de comunicación compiten con otros medios respecto a sus contenidos y enfoques. La relevancia de las teorías de usos y gratificaciones está en el cambio del enfoque de los estudios, que pasó de los medios que persuaden e influyen a un papel activo de la audiencia. ¿Qué hace la audiencia con los medios de comunicación y el uso que las personas darían a las redes sociales? Las personas buscan activamente contenidos en los diferentes medios de comunicación para satisfacer sus necesidades, entre ellas utilizando la comunicación de masas. En efecto, busca brindar gratificaciones a ciertas necesidades que las audiencias experimentan. El antropólogo norteamericano Clifford Geertz, en 1973, afirma que la cultura no es un poder, algo con lo que los acontecimientos sociales, los comportamientos, las instituciones o los procesos puedan ser relacionados de forma causal. Es más bien una completa red de significaciones que da un sentido común y público a los comportamientos y los discursos de estos actores individuales. A través de Geertz llama una descripción densa de la acción social que pretende establecer la significación que para los actores tiene su comportamiento y su relación con la vida social. En los años 70, la socióloga funcionalista realizaba estudios etnográficos sobre audiencia y recepción por obra de la corriente llamada de los usos y gratificaciones, interesada por las satisfacciones de los usuarios, con el interrogante de ¿qué hace la gente con los medios de comunicación? Elihu Kass, una de las figuras de esta corriente, explicaba cómo esta evolucionó hacia esta problemática. Se alejó de las teorías de los efectos directos, la hipótesis conductista y sus variantes, e intentó superar las teorías de los efectos indirectos o limitaciones, especialmente la teoría difusionista y los estudios de agenda setting. Para estos últimos, los medios nos dicen no lo que hay que pensar, sino en qué hay que pensar. Estas son las llamadas teorías de efectos limitados, porque la prescripción de una agenda setting no impide a las redes de relaciones interpersonales cumplir su función de mediador. La influencia de los medios de comunicación es limitada, la selectividad de los receptores se supone un obstáculo, no puede ser directa, no puede ser inmediata, ya no es único medio de comunicación la única opción. La corriente de los usos y gratificaciones en los años 80 profundiza en la noción de lectura negociada, el sentido de los afectos, la interacción y sus funciones que asume la audiencia y el papel que cumple en la situación cultural en función del receptor. Elihu Kass y Tamar Lieves realizaron un estudio en la Universidad de Jerusalén mediante encuestas sobre las televisiones del mundo, teniendo en cuenta aspectos como la religión, la cultura,
la sociedad desde la función del receptor como objeto. Todo ello nos lleva a analizar y concluir el nuevo papel del receptor frente a una amplia gama de opciones que nos ofrecen los actuales medios, incluyendo las redes sociales, que se han convertido en una alternativa de libre expresión que involucran aportes de valores sociales como la amistad, el fortalecimiento a través de la interacción, la confianza, el compartir, aspectos personales, la lucha contra la soledad. Más allá de ello, esta disponibilidad de contenidos a través de diferentes plataformas y medios audiovisuales nos permite como usuarios y receptores escoger qué contenido queremos consumir, elegir qué contenido nos satisface y nos gratifica, demostrando que en la nueva dinámica es el receptor quien impone el contenido. La relación que tiene el tema uso y gratificaciones con la cotidianidad hoy en día es el uso y gratificaciones de esta aplicación en las redes sociales. Entonces este texto está basado en la clase Teoría de los usos y gratificaciones que fue lanzada en los años 70 del siglo XX por el señor Brunner y Katz. Cuando hablamos de estos usos y gratificaciones, no podemos olvidar que esto es una teoría que tiene algunas peculiaridades, pues ya no se está enfocando en el papel de los medios, pues su foco de ahora es la atención, ya pasa a ser la audiencia, pues ya no interesa ver cómo los medios de comunicación influyen en la audiencia dentro de una concepción funcionalista de la mayoría de las teorías de la comunicación del siglo XX. La relación que tiene el uso y gratificaciones con la cotidianidad de hoy en día es porque desde años atrás y ahora se presentan lo que son las redes sociales. Pues sabemos que las redes sociales hoy en día son muy usadas y aportan ciertos valores, como lo señala la autora Fátima en el escrito de las teorías de los usos y gratificaciones de los medios. Entonces, pues las redes sociales pueden satisfacer requerimientos humanos y lo que es la relevancia de las teorías de los usos y gratificaciones que está justamente en el cambio de enfoque en el estudio. Respondiendo también a la vez la siguiente pregunta, que es ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación? Bueno, las personas por medio de estas redes sociales podemos generar algunos efectos, como lo son la felicidad, la tristeza, la soledad, amigos, en fin, como esto lo decía la autora Fátima. En este texto son ciertos valores que están generando las redes sociales en nosotros los humanos.